Un cordial saludo y bienvenidos sean al primer programa de Textalab. Mi nombre es Billy Fernández. Normalmente no suele considerarse a las historietas como literatura. Yo, la verdad, no creo que sea así. Desde hace milenios el hombre ha tratado de acoplar el dibujo al texto, y es en el siglo XX donde por fin encuentra su forma definitiva. De los autores que más han asumido el trabajo de vestir de literatura seria al cómic, destaca de gran manera Naoki Urasawa, considerado el digno sucesor de Osamu Tezuka y uno de los autores que más han influido en mi forma de escribir. Es autor de Monster, que tuvo su adaptación a serie animada, que es la historia de un neurocirujano japonés llamado Kenzo Tenma, quien, creyendo hacer lo correcto, salva la vida a un niño aparentemente normal. Pero, lejos de la realidad, este infante es en realidad un asesino sociópata que cambiará y destruirá las vidas de todos aquellos con los que se cruce en el camino, incluyendo el propio Tenma. También es autor de 20th Century Boys, la cual contó con una adaptación en 3 películas. Tiene una trama complejísima que abarca unos 50 años y más de 4000 páginas. También escribió Pluto, que es una reinvención de la historia del clásico Astro Boy. El estilo de dibujo de Naoki Urasawa es un estilo realista, al igual que las tramas que hace, y tiene un perfecto dominio del suspenso. Bueno, resulta ser que este autor para 2008 saca una obra bastante enigmática titulada Billy Bat, que bueno, con el solo hecho de tener mi nombre en el título, capturó mi atención de inmediato. La obra constó de 20 volúmenes y terminó de publicarse en el 2016. El manga es toda una oda a los autores, y dudo mucho que hoy se pueda encontrar algo en el cómic que tenga una calidad, profundidad y un mensaje tan claro como el de esta obra. Lo cual en sí, más que un festejo, resulta una lástima, porque más material falta de este calibre que dignifique al cómic como una forma de arte y literatura digno de ser reconocido en las altas esferas académicas. Volviendo a lo que nos atañe, el manga nos narra la historia de un dibujante de cómic japonés-americano, Kevin Yamagata, el cual reside en los Estados Unidos de 1949 y es autor del cómic de Billy Bat, que está teniendo un moderado éxito de venta. La trama despega cuando Kevin se entera que involuntariamente ha copiado el dibujo del murciélago Billy de otro que miró cuando era niño. Es entonces cuando decide viajar al país nipón para encontrar al autor original, pedirle disculpas por robar su material y obtener permiso para seguir usándolo. Pero es luego de que descubre que el dibujo es mucho más antiguo de lo que cree y que se remonta al origen del hombre, y que varias organizaciones se encuentran en pugna por él, que se va desentrelazando la historia y se ve, ¿verdad?, lo grande que resulta. De esta forma se van hilando distintas tramas a través del tiempo que van encajando una con la otra en la mente del lector. La obra en su realización, en su estructura y desarrollo es perfecta. Está diseñada al milímetro y conecta de una manera magistral los sucesos aparentemente inconexos que va narrando. Naoki Urasawa usa varios recursos narrativos. En especial se vale de la narrativa disruptiva, es decir, los sucesos no son expuestos al lector en orden cronológico. Constantemente el autor expone hechos del futuro, del pasado y del presente en una especie de puzzle narrativo que el lector debe resolver. Así, de pronto estaremos en la época de Jesucristo, siguiendo los pasos de Judas Iscariotes en su traición, luego andando por las calles de Nueva York de 1959, entre las confrontaciones de blancos y negros, luego en el Japón feudal, en medio de ninjas y batalla de clanes, y así sucesivamente. Billy Bat no es ni de lejos la primera obra que usa este recurso. Incluso se ha usado bastante en la televisión, como en la serie Lost o en la película El Gran Truco, o The Prestige, en inglés, protagonizada por Christian Bale y Hugh Jackman, que cuenta la rivalidad entre dos magos, presentando escenas del pasado, presente y futuro de una forma bastante orgánica.
Como había dicho, Billy Bat es una oda a los autores, una metaficción en todo su significado. Para que entiendan, en el mundo de la ficción literaria existe un pacto entre el escritor y el lector. El escritor dice mentiras, cuenta una historia que es ficticia, falsa. El lector sabe que lo que lee es ficticio, pero acuerda con el escritor creer absolutamente todo lo que le diga en ese contexto de ficción. La metaficción es el rompimiento de este pacto entre escritor y lector, es el recurso mediante el cual la ficción se hace evidente dentro de la historia. El manga de por sí rompe la ficción al ser un manga dentro de otro manga. Una escena donde la metaficción queda sumamente demostrada es cuando el autor Kevin Yamagata intenta huir de Japón y se encuentra en un acueducto con el personaje de su cómic, Billy Bat. Otra cosa es que cuando Kevin Yamagata dibuja, resulta ser un reflejo de sucesos que realmente están ocurriendo en su mundo, llegando a predecir incluso sucesos futuros. Así, el personaje de Billy Bat va mucho más allá, haciendo en determinados momentos interacción con el lector real del libro. Algo también bastante interesante es cuando la obra aborda temas sobre su propia naturaleza. Por ejemplo, cuando Kevin Yamagata encuentra por fin al autor del cual copió la obra, es mediante una serie de ejemplos que le demuestra que el copiar es parte de la naturaleza humana, que el hecho de imitar es como aprendemos a hacer cosas originales. Una verdad que a muchos se les olvida, como a la editorial Choose Your Own Adventure, la cual demandó a Netflix por Black Mirror Bandersnatch, pensando quizás que toda obra de historia ramificada e interactiva es una copia de sus libros, elige su propia aventura. Y claro, queriendo un trozo del pastel, lanza una demanda contra Netflix, agarrando por los pelos y por el único lugar que se podía, por el uso del título de su colección, Elige tu propia aventura. Recientemente también han arremetido contra la plataforma de juegos independiente itch.io, donde todos los juegos que contengan dicho título serán eliminados. Otro monstruo que se dedica a atormentar a los fans es Nintendo, que cualquier obra, incluso una que solo sea por tributo, hecha por fans, es ahogada por el gigante. La cual también está en todo su derecho legal, obviamente, pero que en sí tampoco parecen entender la verdad que se nos plasma en este manga, que el ser humano aprende imitando. Otra ocasión en que se rompe el pacto ficcional es cuando Kevin Yamagata se encuentra con otro personaje de su historieta, esta vez con Oswald, el cual planea sacarlo de su historia para así poder evitar el asesinato del presidente Kennedy. Es muy conmovedor este diálogo que tiene con este personaje, pues Oswald no quiere ser eliminado de la historia, quiere ser un héroe. Es interesante el símil que hace Naoki Urasawa, llamando autor a aquel que es capaz de decidir el rumbo de la historia, a diferencia de un subordinado a ella que solo hace lo que le manden. Estoy seguro que muchos autores se verán identificados en esta parte de la trama. Algo más que distingue también a este manga de otros es lo difícil que es identificar qué es real y qué no, implicando de nuevo que el lector no sea solamente un lector pasivo, sino que implica un esfuerzo de su parte en averiguar dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción. En parte me recuerda mucho a Jorge Luis Borges en el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, no sé cómo se pronuncia, donde no se sabe con certeza si lo que cuenta es real o no. A lo largo de la historia se han hecho muchos esfuerzos en la literatura para tener una participación activa del lector y mantenerlo enganchado al libro. Julio Cortázar acuñó el término lector cómplice para cuando escribió su antinovela Rayuela, para referirse a aquel lector que participa activamente en la trama. Esta concepción no se haría realidad hasta la publicación de la serie de libros Elige tu propia aventura en 1979, donde el libro engulle totalmente al lector, haciéndolo protagonista del libro y decidiendo totalmente el curso de la trama mediante decisiones al final de cada página. También por aquellos años, en 1975, surgen lo que muchos consideran los videojuegos nativos de las computadoras, las aventuras conversacionales, literatura electrónica que da plena libertad al lector de explorar un mundo ficcional mediante una interfaz de comandos. El lector escribe lo que quiere hacer y obtiene una respuesta del computador de sus acciones. Todo esto es lo que hoy se conoce como hiperficción o ficción interactiva.
Así como el cómic se encuentra en la frontera del arte y la literatura, la hiperficción se encuentra entre la frontera del juego y la literatura, e implica una renuncia del autor a ser amo y señor de la trama, y que todas las cosas deben ocurrir según su voluntad, a ser coautor al lector, pues es el lector quien va a decidir ahora el curso de la trama. Tal y como se plantea en el manga de Billy Bat, la literatura va mucho más allá de lo que los lectores tradicionales están acostumbrados y tiene un impacto mucho más profundo que simplemente divertir. Aunque la literatura no salve al mundo, sí tiene poder para cambiar personas, para construir personas sentipensantes.